sensación térmica, la gente tóxica, los brotes psicóticos de la opinión pública, el chisme ansiolítico, la fama efímera, los ricos impúdicos saliendo a mostrar ruido. Exceso estadístico, el sueño. Muy bien, ahí estaba preguntándole si teníamos los mensajes, los que muchos escribieron sobre fútbol. Ya disculpas porque no los leímos en el momento, estábamos un poco apasionados en la charla de fútbol. Vamos a hablar ahora del otro gran tema del domingo. Uno fue el fútbol y le dedicamos casi una hora y vamos a hablar ahora de Venezuela. Estamos ya sobre el cierre de los comicios. 19 millones de venezolanos estaban habilitados para definir si sigue Chávez o no en el gobierno. El candidato opositor, Enrique Capriles, 40 años, abogado, soltero, ha logrado lo que nadie hasta ahora en los últimos años desde que Chávez en 1998 llegó al poder. Es decir, de alguna manera acercarse y poner en duda, si no llegara a ganar, todos hablan de un empate o hablan de una elección bastante más reñida que las anteriores, por supuesto, del chavismo en Venezuela, sí se transformará de todas maneras en el líder de la oposición, si no llegara a ganar ya más claramente. Bueno, vamos a ver los perfiles de los dos, estamos sobre el cierre de las elecciones. Yo creo que son todos los últimos cables dicen que hay una enorme participación de la población venezolana. Les recuerdo que en Venezuela no es obligatorio el voto. Y fundamentalmente los candidatos, en una Venezuela bastante dividida en cuanto a preferencias de los candidatos han apelado mucho en la campaña al voto independiente, a aquel que solía no ir a votar y sobre todo al voto de los jóvenes. Lo saludo a Horacio Calderón, que está aquí con nosotros, analista internacional, para que vayamos juntos, esto es en vivo, la televisión venezolana, para que vayamos desgranando algunas de las cuestiones que se pueden comentar a esta hora sobre Venezuela. ¿Cómo le va, Calderón? ¿Bien? Bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, muy bien, ahí tenemos la imagen de Calderón. Vamos a ir poniendo imágenes de cuando votó Chávez, que llamó a toda la gente a votar bien temprano. Insisto, Chávez y Capriles, ambos, instaron a la gente a que vayan a votar y temprano y en mucha cantidad. Apelaron mucho a los que habitualmente no van. ¿Por qué? Porque hay una Venezuela que tiene definido de un lado y del otro, ¿no? Exactamente, yo creo que es una Venezuela muy dividida. Hay prácticamente una paridad o un empate técnico según las encuestas, en las cuales no creo, ¿no? Sean de la oposición, sean del gobierno. Yo no creo mucho en las encuestas en este momento. Bien. En cuanto a Venezuela. Entonces no sabemos si hay una paridad o no todavía, digamos. Es decir, yo lo que he leído son informes de organismos internacionales. Sí. Que hacen encuestas pero no las publican justamente para no inducir resultados, no comprometerse, ¿no? El síntoma de que es una elección quizá de las más cercanas entre los dos candidatos es la propia conferencia de prensa, creo que de ayer, rompiendo la veda del propio Chávez. Exactamente. Bueno, rompiendo la veda no sé, pero de una conferencia donde en algún momento de la conferencia dejó como entrever de que tengamos pacificación, aunque sea un resultado ajustado de un lado o del otro, algo así dijo. Exactamente, aparte prometió respetar los resultados, ¿no? De cualquier manera, acá hay un estado de deliberación dentro de las Fuerzas Armadas. Y yo creo que lo más importante acá, independientemente del resultado que no tenemos todavía, es ver que estamos frente a una encrucijada y a una especie de camino que se bifurca. A ver, ¿por qué una encrucijada? ¿Por qué nos importa esta elección tanto a los argentinos? Bueno, a los argentinos nos importa por el papel clave que tiene Venezuela en América Latina y a las relaciones que ha tenido intensa durante los últimos años con las administraciones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, y que obviamente si Hugo Chávez no triunfa en este intento de reelección, estas relaciones, valga la redundancia, pueden llegar a enfriarse durante un tiempo. Yo le pregunto algo más. Además de otras consecuencias que son más dignas también de estudiar, ¿no? El impacto en Argentina no va a ser tan importante, aunque se crea, ¿no? Bien, yo le pregunto algo más. Chávez dice que si gana Capriles, gana el neoliberalismo. Y Capriles intenta mostrarse no como un neoliberal, pese a que es una suerte de Macri venezolano, porque es el hijo de una familia de empresarios, dueños de complejos de cine, de inmobiliarias, tiene algunos otros negocios más, pese a que se sacó el saco, la camisa, y empezó a recorrer pueblo por pueblo
pueblo Venezuela, Capriles. Sí, digamos, yo creo ¿no? acá hay una cosa que es interesante. Cuando Barack Obama sustituye a George Bush, él prometió muchas cosas y no las pudo cumplir. Sí. Prácticamente fue una especie de tercer Bush en la presidencia. Sí. Con Capriles va a pasar lo siguiente. Él no va a poder dejar de lado las políticas populistas de Chávez por un largo tiempo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que realmente ha accedido de la pobreza a la clase media o que ha tenido una mejora enorme dentro de lo que es Venezuela, gracias a Chávez. Se ¿no? llaman las misiones, el plan Independientemente de que uno pueda tener simpatías o no, uno como analista en este momento no lo deja entrever por Hugo Chávez. Pero ciertamente le va a ser muy difícil a Capriles poder cambiar abruptamente lo que hizo Chávez, tanto en política doméstica como en política exterior. Cuidado, ¿eh? Ahora vamos a la política exterior. Claramente los planes sociales de Chávez se llaman misiones, han bajado la pobreza de un 60 a un 30%, han subido los índices de alfabetización. Las misiones tienen distintos tipos, misiones de vivienda, misiones para alimentación, misiones para alfabetización. Son los planes sociales de Chávez que se llaman misiones. Sí. Y Capriles ha tenido que decir en la campaña que él va a continuar con las misiones. Exactamente, le va a ser muy difícil. En campaña. Dijo solamente que las voy a transformar en ley para que no sean un bolsón de prebendas políticas. Sí, o de curros también, ¿no? Y de corrupción, que también lo hay. Bien. En Venezuela, ¿no? Querías preguntar algo, Abigail. Sí, en este caso, porque la elección de Capriles, en querer distinguirse en este caso del gobierno de Chávez, no solamente porque fuera como un Macri venezolano, sino además también porque tiene o quiere Pobre llegar... Capriles. O quiere, en este caso, tener otra llegada con el pueblo. ¿El mensaje es diferente? Muy, pero muy diferente al chavismo. No, yo no lo veo tan diferente, ¿eh? Es más, yo creo que él se ha encargado justamente de no crear temor en en aquellos sectores de la población venezolana que se han beneficiado gracias a las políticas sociales de Chávez. Tal cual. Y que si no se ha beneficiado más, ha sido por la enorme cantidad de miles de millones de dólares que Chávez ha utilizado para comprar aliados en el exterior. Y si bien usted decía que a la Argentina no le vamos iba a dar... ir un segundito, porque están hablando en la Comisión Nacional Electoral, vamos a ir un segundito en vivo lo que están diciendo ahora en Venezuela. A ver qué están diciendo. Ya te dejo, Abigail, ¿eh? ¿Tenemos audio de esto? Esta es la comisión, sería aquí en Argentina. Es Comisión Nacional Electoral. También se llama Comisión... Testigos a las electoras y a los electores en el centro de votación que deben hacer la auditoría de cierre, la verificación ciudadana. No se olviden que aún cuando la mesa esté cerrada deben permanecer hasta que hayan hecho el sorteo y tengan todos y todas las mesas auditadas como corresponde y como tenemos establecido en el manual. Queremos también decirles a todos y todas que ya al fin de esta jornada electoral debemos recordar que todavía existen electoras y electoras votando y queremos recordarles también al Plan República, a todos los coordinadores de centro y las coordinadoras de centro de votación y al público en general, que las mesas de votación permanecen abiertas mientras hayan electores en la cola. Las que han cerrado, de nuevo recordamos, no deben olvidarse de hacer la auditoría de cierre. Muchísimas gracias. Es la Comisión Nacional Electoral, el organismo del Estado que audita todo el proceso electoral. Exacto. Que si bien creo yo, algunos hablaron de fraude y demás, me parece que Venezuela tiene, ojalá en Argentina tengamos el sistema electoral que tiene Venezuela. Exactamente. Me parece... La ventaja es que no puede votar la misma persona dos veces. Sí. Lo que no se puede controlar es la cantidad de votos de cada uno. Sí, pero ¿no? a ver, es un sistema... Hay que tener buena fe, hay que tener buena fe. Además es un sistema electrónico y también está la boleta que emite. Por supuesto. Y después tiene que cotejar las boletas que emite la máquina con, si alguno supone o tiene la fantasía de que alguien va a hackear este sistema electoral, están las boletas para corroborar. Es una teoría conspirativa, siempre existe. Yo creo que hay que tener un poco de buena fe en el sentido de los controles que hay, tanto informáticos como del exterior, que están muy encima de todo esto. Y bueno, que si hay algún tipo de fraude, lo pueden llegar a detectar. Como podría haber sido, por ejemplo, apagones de luz en algún lugar clave de Capriles. Sí. Si hubiera habido apagones de luz, que no se puede emitir el voto. Claro. O sea, tal vez hubiera dilatado la elección.
Hasta ahora es limpio. Pero no al momento del conteo, digamos. No hay. Justamente este sistema electoral venezolano que tiene electrónico, con lo cual el sistema de computación registra los votos, pero además la máquina electrónica lanza como una suerte de recibo donde está mi voto y yo tengo otro lugar para depositar eso y que después se cotejen esas dos cosas. Por supuesto, muy difícil. Es imposible cometer un fraude después. Es un double crossing, que no sea Te dejo retomar, perdón, amiga. No hay problema. Lo que usted decía, Calderón, era que a la Argentina, por ejemplo, no tenía demasiada... no va a tener demasiado impacto. Demasiado impacto. Ahora, Estados Unidos sí, porque Estados Unidos necesita sí o sí este resultado de la elección. Ahora, acá hay una cuestión. Capriles ha sido muy crítico con respecto a la política de Estados Unidos para América Latina. Sí. Y él mismo ha propuesto, yo lo he escuchado varias veces, he leído análisis, revisar las relaciones exteriores de los Estados Unidos con América Latina. Ahora, lo que yo sí pienso, contestando un poco específicamente la pregunta, es que las relaciones se van a mejorar dramáticamente. Claro. Entre Estados Unidos y... Eso sí impactaría en la Argentina, por ejemplo, que Venezuela, que es un socio bastante importante de la Argentina y que de hecho tiene mucha relación con Cristina Fernández de Kirchner, si ganara Capriles, por ahí se romperían las relaciones con Argentina y eso implicaría ¿Sabes por qué? ¿Cuál es el tema? La Argentina y Venezuela son aliados estratégicos permanentes, porque la geopolítica sí lo indica. Capriles ha dicho que él va prácticamente a imitar el modelo Lula da Silva. Sí. Pero Lula da Silva lo que hizo fue ejecutar el de su predecesor, de Luis Enrique Cardoso. ¿Es cierto? O sea que cuidado, ¿por qué? Porque Venezuela y Brasil son rivales estratégicos. O sea que el acercamiento que ha prometido Capriles va a ser, a mi juicio, coyuntural. Bien. Pero vamos a aclarar porque acá, si no, yo estoy escuchando muchas cosas que son fuertes. Usted dice que Brasil y Venezuela son rivales estratégicos y explíquelo bien, digamos, porque yo quiero dar un datito. Enrique Capriles se muestra admirador de Lula da Silva y él lo menciona. Ahora, Lula da Silva ha dado su apoyo a Chávez. Digamos, separemos las cosas. Entonces, ¿en qué sentido dice usted que... Desde el punto de vista geopolítico. A ver. Desde el punto de vista geopolítico, donde manda la geografía de la influencia de los factores sociales y geográficos en el devenir histórico de un país. Sí. Entonces, de acá a 10 años, con Capriles o sin Capriles, siempre Venezuela y Brasil van a estar confrontando por mayor poder global, mayor influencia regional, etcétera, ¿no? Acá tenemos un tema también que no hay que olvidar, que tanto Lula da Silva como Hugo Chávez están ambos enfermos, aunque se proclamen curados, pero sobre todo Hugo Chávez tiene una enfermedad terminal, que solamente Dios, para el que cree, yo creo, tiene la última palabra de los plazos de la vida, ¿no? Aunque él dice que está curado, claramente es una enfermedad que lo afectó hace ya 18 meses. Claro, y hay otra cuestión, la cuestión Cuba. Ahora nos vamos a meter en la cuestión Cuba. Ahora vamos a meter en la cuestión Cuba. Hay mucho vínculo con Cuba de Venezuela, de todo tipo. Me quiero ir a Venezuela. En directo tengo una telefónica con Mauricio Cantando de la política online. Mauricio, Claudio Pérez te saluda. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Allí en Venezuela. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, acá estamos esperando los resultados. Bueno, la votación se atrasó, como sabrán, producto de que en algunas mesas no funcionó, o por lo menos se atrasó el sistema electoral que hay acá, que es muy distinto al que tenemos en Buenos Aires. De hecho, recién veíamos por televisión que en algunos lugares se están haciendo el voto manual para subsanar esa falla, y la presidenta del Consejo Electoral, que es un órgano independiente que hay acá, que organiza las elecciones y que lo preside la rectora de la universidad, avisó que hasta que no se vote en la última mesa no empezarán a procesar datos, o sea que estamos en esa espera, digamos. ¿Cómo fue el día, Mauricio? Digamos, ¿hubo alguna denuncia? ¿Fue un día tranquilo? Después de tantos rumores que hubo acerca de si la violencia, si el fraude, si el corte de luz, si esto, si lo otro, ¿cómo se desarrolló la jornada allí? No, hubo varias particularidades. La gente fue muy temprano a votar. Digo, para nosotros en Argentina pensar en alguien que vaya a hacer cola para votar a las 5 de la mañana es rarísimo. Chávez convocó especialmente a eso, le pidió a la gente que vaya desde muy temprano. Nosotros recordamos recién que el voto no es obligatorio y que ambos candidatos apelaron al voto independiente, al voto joven. No sé si eso ha tenido que ver, pero sí, ¿te llamó la atención que hicieran cola a las 5 de la mañana? A las 5 de la mañana, sí. El voto no es obligatorio, en realidad es indistinto casi, porque por ejemplo tiene un porcentaje de promedio de participación similar al nuestro, del 70 a 75,
y por lo que anunciaron recién no se alteró, sigue entre el 75 y el 80 estaría. En realidad, digamos, el pedido mucho a votar era porque ante una elección reñida cualquier distracción de la gente posible votante podía cambiar la elección. Pero bueno, te decía, hoy la elección tuvo, ya te digo, unos colas largas a la mañana. Uno a la mañana veía mucha gente, después del mediodía la verdad que no se veía el clima electoral, pero en algunos colegios se atrasó, el sistema o colapsó o se complicó y bueno, y todavía siguen votando, insisto, en algunos casos de forma manual. Se vieron llegar unas cajas, las típicas cajas que tenemos nosotros, casi vistas como cosas muy raras acá, porque ya han quedado mucho en el pasado. Sí. Y bueno, se estima que las tendencias se empiecen a publicar en un rato. Te recuerdo, Claudio, que acá hacer un sistema electrónico, sí, la tendencia que se publique no es una proyección como estamos acostumbrados nosotros, sino que son resultados definitivos. Claro. Entonces no vamos a estar en números que después al otro día se objeten y no dar a conocer primero algunos distritos que nos convienen y otros que no nos convienen después, como sucede habitualmente, porque acá se dice, bueno, no llegó la información todavía de provincias donde no nos va tan bien, digamos, maneje quien maneje la elección, ¿no? Recuerdo hasta la famosa mesa de, ¿cómo eran las mesas de Perico? Sí. La mesa de, bueno, de Necochea, de los hermanos Sadi. Pero bueno, ahí no, ahí el resultado es, cuando está el definitivo. Lo que anunció la rectora es que va a empezar a dar información cuando haya tendencias irreversibles. O sea que va a haber que esperar bastante en caso de que la elección sea pareja. Pero cuando dé resultado va a ser el resultado. No vamos a tener que estar esperando que uno cuente, que otro esté esperando a ver si tengo mis datos, tenés tus datos. Por lo menos eso garantiza este sistema y también, insisto, es un organismo independiente. Están los funcionarios del gobierno seguramente influyendo, pero bueno, no es una persona que se dedica a eso, o sea, es un consejo electoral que se dedica a eso y que, bueno, recién acaba de anunciar que también la votación normalmente y que cuando tenga tendencias irreversibles las va a anunciar. Mauricio, reiterame, no hubo ninguna denuncia de ningún tipo, ni de violencia, ni de ninguna anomalía importante, por lo menos. Bueno, sí, se escucha. Imagínate que recién están terminando la votación y que votaron millones de personas en 23 estados y la verdad que se escucha. Recién escuchaba algunos motorman que andaban dando vueltas, que son muy comunes, chequeando a ver los resultados o quién votaba. Se escucha. Pero hechos aislados, nada importante, digamos. Nada oficial, nada orgánico de ninguno de los candidatos, ni nada. No, de hecho la gente del MUD, del Movimiento de Unidad Democrática, habló y no hizo tanta mención. Le preguntaron de esto y justamente no lo negó, pero no quiso ahondar, o sea, no se mostró preocupada por ese tema. Recordemos que estamos en una ciudad donde hay un índice de homicidios altísimos y donde la violencia está palpada en la gente, o sea que en realidad no llama la atención alguna cosa menor, digamos, pero no hubo nada, por lo menos ninguna denuncia tan grande de los partidos como para que haya llamado la atención. Y durante el día de hoy, viste que la campaña mostró claramente, es muy increíble cómo se maneja el tema de los colores en la campaña, ¿no? Viste cómo por la calle el chavista en la última semana anda de colorado y el caprilista anda con la tricolor. Todo la última semana era impresionante como las calles se veían así. En el día de hoy, ¿también se veía eso? Digamos, esa división clara que hay. No, en el caso de Capriles no. La verdad que te puedo decir que estuve en el lugar donde él votó y no había ninguna bandera. La gente, la verdad que era gente, como nosotros llamamos habitualmente, típica de clase media, que no tenía esos atuendos partidarios y ni él estaba vestido de amarillo. Sí, en el comando de Chávez, que está ahí frente a lo que llama la Plaza Bolívar de acá, donde sí están las características remeras rojas, pero no vimos por ahí tanta movida del MUD dando vuelta en la ciudad. Me parece que hoy fue más un poco de baje de tranquilidad. Ahora se va a empezar a ver según cuáles sean los resultados. Bien, Mauricio, muchas gracias. Estamos en contacto contigo. Por ahí te volvemos a molestar en un ratito nada más. ¿Te parece? Dale. Muchas gracias, Mauricio Cantado, periodista de La Política Online. Dejame las imágenes tanto de Capriles como también la de Chávez en el momento de votar, que seguimos aquí con Calderón analizando. Una cosa, la gente no podía ir con el atuendo de cualquiera de los dos, pero porque estaba prohibido. Aquella persona que iba con esos atuendos no podía votar. Y yo no me refería en la mesa de votación, sino me refería en las calles, en otros lugares, en los bares. Tampoco porque era entonces empezar a hacer como una campaña. Por la calle libremente está bien, pero si vos ibas, el
el que estaba en la calle yendo para el lugar de votación, no podía ir, ahí va a ser... Con respecto acá tampoco se puede. Con respecto a incidentes, hubo dos crímenes en lugares de votación, pero que no tenían absolutamente nada que ver con la política, ¿no? Eso sí hubo hoy en Venezuela. Que no tuvo nada que ver. Bueno, con el hecho de la inseguridad, seguramente. Tiene 11.000, perdón, en el periodo último de 12 meses hubo 11.000 muertos por hechos de violencia. ¿A qué se debe si bajó tanto la pobreza, los hechos de inseguridad? Que aquí también de alguna manera se repiten en esa misma situación, digamos. Ha bajado la pobreza, claro, no la proporción de Venezuela, porque hay mucha lucha entre sectores rivales, de crimen organizado también. Yo estuve en Venezuela, estuve en Caracas hace unos años, y en un auto diplomático, blindado, y yo no te puedo contar la cantidad de picaduras de balas que tenía el auto, por ejemplo, ¿no? O sea que realmente es bastante dramático eso. Y una de las cuestiones que va a tener que resolver Capriles, de común acuerdo con el presidente Santos de Colombia, es dominar todo lo que es la frontera, ¿no? La frontera entre Venezuela y Colombia, que son nada menos que 2.000 kilómetros o más, justamente donde hay presencia de miembros de la FARC, de los paramilitares desmovilizados que están dedicados a la droga, al narcotráfico, de insurgentes del lado colombiano, que no son a lo mejor necesariamente terroristas ni narcoterroristas. Es un tema muy complicado de la futura agenda entre Venezuela y Colombia, a la cual prometió dedicarle muchísimo empeño Capriles, a pesar de que Colombia y Venezuela, como es el caso de Venezuela y Brasil, son adversarios estratégicos. Usted decía, le contestaba recién a Abigail, que en realidad para Argentina, gane quien gane, no va a haber, digamos, si gana Chávez por supuesto que no, pero no va a haber grandes cambios. Y sí decía... Momento, yo dije que no va a haber impacto. Impacto. Impacto, que significa que puede hacer un derrumbe económico para Argentina, etcétera. Se van a enfriar las relaciones, pero Venezuela y la Argentina, a diferencia de lo que yo decía de Venezuela y Brasil, son países aliados estratégicos, ¿no? Y hay muchas cosas. Y en ese sentido iba a pensar usted a contarnos, los que sí van a sufrir un impacto, si hay un cambio, son los cubanos. Los cubanos e Irán también, ¿no? Irán es otra cuestión aparte, para hablarla, porque es un tema bastante complejo. Pero Cuba, no hay que olvidarse que a partir del derrumbe de la Unión Soviética ha tenido una especie de lifeline, una línea de vida, por el aporte que le da Venezuela en materia de petróleo crudo, ¿no? Son 100.000 barriles diarios que se intercambian por la presencia de aproximadamente 45.000 técnicos cubanos que hay, desde la parte médicos, sociólogos, educadores, etcétera, que son además adoctrinadores, ¿no? Eso es fuerte, ¿no? Digamos, los cubanos le pagan el petróleo a Chávez. Yo creo que no solamente con eso. Primero, se lo pagan con una tasa de interés del 3% a 3 años, pero además con muchos servicios de médicos cubanos para las misiones médicas del interior de Venezuela. Para llevar salud al interior de Venezuela. Querrás saber qué es lo que va a corregir Capriles. Sí. El costo o el valor. Si gana. Si gana. Yo tengo la duda que vaya a ganar Capriles, ¿no? ¿Qué quiere decir que tiene la duda? Que ante un empate técnico... Sí. Las ciencias políticas enseñan de que siempre la balanza, el fiel de la balanza, se puede inclinar para el lado de quien está en poder del Estado. Usted dice, si las encuestas están ahí dudosas, con una cercanía de voto... Están par y par, y bueno, el Estado siempre tiene, el candidato del Estado siempre tiene algo a su disposición. ¿Por qué? Bueno, porque tiene el peso del Estado, la propaganda, el dinero, la movilización de último momento, todas las triquiñuelas que hizo Chávez con respecto a los medios de comunicación para que no fueran difundidas los discursos de Capriles en ciertas oportunidades, etcétera. A eso me refiero, ¿no? Yo pienso que Capriles a lo mejor haría lo mismo. O sea que esto no va en detrimento... Si estuviese el poder, seguramente. Si estuviesen en el poder, no va en detrimento, digamos, de la objetividad de uno en el análisis, pero en definitiva yo creo que por estar Chávez en el poder tiene esa pequeña ventaja. Ahora, con respecto, me preguntarás, el aporte de los 45.000 técnicos. Esos 45.000 técnicos, es importante aclarar, porque eso lo tiene en agenda Capriles, no tan visible, tienen un valor estimado de 800 millones de dólares. El aporte que le da Venezuela anual es de 4.000 millones de dólares. Lo que Capriles va a hacer es poner en blanco y negro qué significa esa ayuda. Eso estamos hablando de la entrega que hace Chávez de crudos, de petróleo a Cuba,
y lo que recibe de parte de Cuba en asistencia técnica y médicos para el interior de Venezuela, sobre todo para asistir en salud a Venezuela. Y yo creo que acá puede haber una especie de jugada conjunta entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Venezuela para el caso que gane Capriles con respecto a Cuba. Me preguntarás cuál sería. Sí. Es que si Capriles baja el nivel de ayuda que recibía o que está recibiendo Cuba por parte de Chávez, Cuba no se vería, digamos, no tendría otro camino que acercarse a los Estados Unidos. Cuidado con eso, ¿no? Eso ténganlo presente. El día de mañana veremos qué sucede si gana Capriles. Bueno, ahí está definiéndose la elección en Venezuela. Todavía no están los resultados. Sabemos que por el tipo de voto electrónico, cuando los resultados empiecen a tener una tendencia, va a ser una tendencia clara y definitiva. Los atrasos tienen que ver con la concurrencia de la gente, en definitiva es lo que hemos escuchado. Exactamente, muy alta, muy alta. Muy alta la concurrencia, con quedarse todavía dentro de los colegios terminando la votación. Tienen un sistema de herradura que lleva un tiempo el voto venezolano. A ver si tenemos el tape, ahí sería interesante. Miren cómo vota un venezolano cuando entra, cómo es el cuarto oscuro. Esta es la explicación que la Comisión Nacional Electoral ha elaborado para la información de todos los ciudadanos venezolanos. Pongámoslo si lo tenemos por ahí, a ver si lo tenemos. Es en cuestión de segundos, además. ¿Cómo? En segundos puedes votar. Sí. Sí, pero son varios pasos, se llama voto en herradura, ¿no? Claro. Ahí lo estamos. Es justamente un sistema que permite la mayor fluidez del que va a votar, o sea, del votante. Exacto. Y con una ligereza impresionante. Sí, sí, para copiarlo, ¿eh? La verdad sí, claro. que sí, estaría muy bueno tenerlo aquí en la Argentina. Adoptarlo realmente, porque realmente es un sistema bueno y en realidad es ejemplar que lo hayan puesto, ¿no? Hay unas 39.000 mesas de estas, más o menos. Sí, son 100. Ahí está, mirá, a ver, ahí lo pusieron, perdóname. Ponele audio. Que debes tener a mano. Como siempre, el sistema es una herradura. Presenta tu cédula para que verifiquen tus datos en el sistema de autenticación integrado. Buscar derecho, por favor. Gracias. Lista para votar. Selecciona en la boleta electrónica la candidata o candidato de tu preferencia. Luego, marca sobre la tarjeta. Verifica tu elección en la pantalla de la máquina y presiona votar. Chequea la información impresa en el comprobante, dóblalo y deposítalo en la caja. Luego, te indicarán el lugar del cuaderno de votación donde firmarás y dejarás tu huella. Finalmente, a mancharnos con tinta. Votar es seguro, sencillo y muy rápido. Bueno. Ahí está la explicación. Muy interesante. El tema de la tinta y la huella digital. Sí, tal cual. En países árabes se usa mucho eso. Así no va a votar ningún muerto, digamos. Claro. Ni gente que pueda repetirse en otro lado. Está muy bien diseñado eso, ¿no? Sí. Y el último punto, que me parece interesantísimo de política exterior, porque hay muchos, ¿no? Hay muchos, es la relación con Irán. Sí. Es una relación estratégica también. Ajá. Pero va a haber que estudiar muy bien cuál va a ser la evolución de todo esto, porque yo no veo a Enrique Capriles continuando esta política de alianza estratégica con Irán, mucho menos estando este país a punto de colapsar desde el punto de vista económico por un lado y por el otro, bueno, también de sufrir un ataque militar, ¿no? O sea que eso habría que revisarlo, siempre y cuando gane Capriles. Sí. ¿Y si gana Chávez, qué pasa? Si gana Chávez, ahí hay otro camino que se bifurca. No pasa nada, se profundiza el modelo, digamos. Yo creo que si gana Chávez va a haber una crisis que va un poco más allá de la situación que se cree postelectoral por la salud de Chávez. O sea, los analistas no podemos dejar nada fuera del tintero. Dios le dé mucha vida, nadie le desea mal. Él está en un estado terminal. El estado terminal de un enfermo puede durar años. O sea, con la ciencia actualmente puede durar años. Si a Chávez le llegara a suceder algo dentro de un plazo que determina la Constitución, deberían llamar a elecciones nuevamente. Con lo cual se crearía otro tipo de situación y otro tipo de escenarios en los cuales Enrique Capriles podría llegar de vuelta a tener un papel protagónico, ¿no? Ha hecho una conducción muy personalista Chávez en Venezuela, tal que no hay ninguna figura que se vislumbre dentro del chavismo con posibilidades de... Hay muchas divisiones. De seguir. Sí, pero no tiene ningún heredero político ni tampoco una figura fuerte en las segundas líneas. No, aparte que hay que tener en cuenta la persona más discutida del entorno de Chávez, que ya pasa lo
lo ideológico, acá no estamos hablando de Adán Chávez, el hermano, ni de Nicolás Maduro, es Henry Rangel Silva, que es su ministro de Defensa y que está considerado por los Estados Unidos, está puesto en una lista negra del Departamento del Tesoro, ¿no es cierto?, como persona, digamos, de alto nivel en el narcotráfico entre Venezuela y Colombia, ¿no?, con lazos con la FARC, etcétera, pero no ideológicos, sino más bien relacionados con el tema del narcotráfico. Bien, yo preguntaba si Capriles tiene algún parangón con Macri aquí en por favor. Argentina. Y usted se horrorizó, digamos. Esperemos que Capriles no tenga el perfil de Macri. Bueno, opina nuestro analista internacional. No debería opinar, pero ustedes me preguntaron. Por supuesto, digamos. Para mí Macri es inimputable, así que por favor, mejor no tocar el tema. Perfecto. Y hay otro tema que es el tema de los medios de comunicación. Capriles se animó a decir que va a devolverle la licencia a Radio Televisión Caracas. Bueno, pero porque Capriles además también, la familia de Capriles tiene medios de comunicación. Son dueños de medios de comunicación privados. Eso es lógico. Lo lógico que se vaya a revertir la situación. Pero lo más importante, yo creo que debe tener mucho cuidado en no tocar Capriles, son los beneficios que ha dado Chávez a la gente durante todos estos años. Pero también no dándoselo como una dádiva, como una caridad, sino, tratar de modificar estructuralmente para que la gente tenga realmente trabajo legítimo, Chávez, y no solamente un bono a fin de mes y un paquete con comida. Chávez ha tomado la decisión de tomar la renta petrolera en manos del Estado. Sí. Digamos, eso es una decisión política. La ha malversado. Bueno, eso es lo suyo. La ha malversado a favor de actores extranjeros, porque si Chávez hubiera puesto esa gran masa de dinero para el desarrollo interno de su país, yo creo que la población venezolana estaría en un nivel muy superior a que de eso lo acusa, a ver un segundito, de eso justamente lo que usted, el discurso suyo es el discurso de Capriles, lo acusa lo acusan todos a Chávez. De comprar aliados, que es así. Ha comprado aliados en el exterior. Bueno, no, digamos, yo no digo que no sea alianzas estratégicas con la idea, perdón. No, con la riqueza de la tierra venezolana. Pero no con la geografía. No con la geopolítica, que es lo que marca las grandes relaciones. Las relaciones perdurables las marca la geopolítica, que están más allá de las ideologías. Lo está probando Europa en este momento. Bueno, más o menos. Estamos viendo los antiguos rivales de Europa, lo vuelven a hacer ahora. Grecia contra Alemania, Alemania más o menos contra Gran Bretaña, Francia que está un poco dudoso por razones de bolsillo. Ojo, que cuidado cuando se agotan las dádivas, se agotan las lealtades. Las lealtades no se pueden comprar. Bien. Querías terminar de economía. Claro, porque en este caso lo que dicen los especialistas y los analistas y demás es que Capriles, una de las cosas que critica de Chávez es esto del petróleo. Ahora, los 981.000 millones de dólares que recauda Chávez, ¿eso no bajó el 60% de la pobreza? Por supuesto, ayudó muchísimo, por supuesto. Eso digo. Pero si eso, perdón, esa plata no si estuvo bien eso se hubiera puesto, si parte de la ayuda que se dio al exterior en materia de dinero, pero que a lo mejor nunca va a volver. Si hubiera puesto, por ejemplo, en cuidar, en regenerar, en reestructurar toda la cuestión de petróleo, de destilería, no estarían explotando destilería como sucede ahora por mal mantenimiento. Claro. Es decir, él ha sido muy generoso porque él quiere un proyecto que morirá con él, con sus ideas, que es el proyecto de refundar la Gran Colombia, de Simón Bolívar. Entonces todo esto tiene todo un trasfondo. Y no sabemos si morirá con él, por ahí no. Es muy difícil que se vuelva, porque no se puede ir, es como si a un presidente argentino, no quiero decir a nuestro actual presidente o al futuro, se le ocurriera, por ejemplo, a través del dinero, a través del poder político, del poder blando, o del poder duro si fuera necesario, restaurar políticamente el virreinato del Río de la Plata con un solo jefe de Estado. Eso es lo que quiere Chávez, en definitiva, para su país, para su futuro, lo dice él, está escrito. Bien, Calderón, muchas gracias por el análisis, muy amable. Me gusta el apasionamiento que le pone. Abigail, nos vamos contigo. Sí, y yo me voy a